La retirada del Somme. A finales de febrero de 1917 me reincorporé a mi regimiento, que desde hacía algunos días defendía una posición próxima a las ruinas de Villers-Carbonel. Allí tomé el mando de la 8ª compañía. El camino que llevaba a las trincheras de combate iba serpenteando por la región siniestra y desolada de la depresión pantanosa del río Somme. Un viejo puente, ya muy deteriorado, cruzaba la corriente. Había, además de él, otros senderos de aproximación. Eran pasarelas afirmadas con troncos y atravesaban la cuenca pantanosa que se extiende en la depresión. En ellas era preciso hender en fila india los extensos cañaverales que allí había, y que crujían cuando los atravesábamos, y cruzar también extensiones de agua cuya superficie era de un negro brillante. Cuando en estos lugares caían granadas, que lanzaban hacia el cielo altas columnas de fango parecidas a surtidores, o cuando sobre las superficies pantanosas vagaban las ráfagas de las ametralladoras enemigas, lo único que uno podía hacer era apretar los dientes, pues iba caminando como por una cuerda a cuyos lados no había nada en que refugiarse. Por ello teníamos siempre una sensación de alivio cuando divisábamos unas cuantas locomotoras a las que los proyectiles habían otorgado, al destrozarlas, unas formas fantasmagóricas y que se habían quedado paradas sobre unos raíles en la escarpada orilla del otro lado. Ellas anunciaban el final del camino. En la depresión del río estaban las aldeas de Brie y de Saint-Christ. Torres de las que lo único que se conservaba era una única y delgada pared, en los orificios de cuyas ventanas jugaba la luz de la luna, así como oscuros montones de ruinas de las que sobresalía una confusa armazón de vigas, y también árboles aislados, despojados de sus ramas, que se alzaban en dilatadas llanuras de nieve, en las cuales se destacaban, cual dibujos de una alfombra, los negros agujeros dejados por las explosiones, festoneaban el camino como rígidas bambalinas metálicas, detrás de las cuales permanecía al acecho la realidad fantasmal de aquel paisaje. Después de un periodo de mucho cieno, las trincheras de lucha acababan de ser acondicionadas de nuevo, bien que de un modo precario. Los jefes de sección me contaron que durante algún tiempo, para no exponerse al peligro de perecer ahogados, habían realizado el relevo usando únicamente bengalas luminosas. Una bengala disparada oblicuamente sobre la trinchera significaba, dejo la guardia; otra, disparada en dirección contraria, me he hecho cargo de ella. Mi abrigo quedaba a unos 50 metros de la primera línea y se hallaba en una zanja transversal. Además de mí y de mi pequeña plana mayor, lo habitaba también un pelotón que estaba directamente a mis órdenes. El abrigo era seco y estaba bien construido. En sus dos entradas, que estaban tapadas con lonas de tienda de campaña, había unas estufas de hierro con largos tubos para dar salida al humo. A menudo, cuando el enemigo nos bombardeaba, caían rodando por ellos, con un estruendo horrible, grandes trozos de tierra. De la galería salían, en ángulo recto, algunos ramales ciegos que venían a ser como unas celdas diminutas. En una de ellas me instalé. Aparte de un estrecho camastro, una mesa y unas cuantas cajas de granadas de mano, el resto del mobiliario se componía de unos pocos objetos que me eran familiares desde hacía mucho tiempo: una estufa de alcohol, una palmatoria, una cacerola y mis armas personales. También aquí teníamos todas las noches una agradable hora de charla, cada cual se acurrucaba encima de 25 granadas de mano cargadas. Se reunían conmigo los otros dos oficiales de la compañía, Ambrook y Eisen, y creo que las reuniones subterráneas de nuestro pequeño grupo, celebradas a 300 metros del enemigo, resultaban bastante curiosas. Ambrook, astrónomo de profesión y hombre muy aficionado a ETA. Hoffman, solía hablar largo y tendido acerca de la observación del planeta Venus. Aseguraba que desde la Tierra jamás se podía contemplar ese astro en toda la pureza de su brillo. Aquel hombre era de estatura minúscula, delgado como una araña, pelirrojo, y su cara estaba sembrada de pecas amarillas y vedousas. Esto último le había valido entre nosotros el mote de Marqués de Gorgonzola. Durante la guerra había adquirido costumbres extrañas. Así, solía pasar el día durmiendo y hasta que no anochecía no se despabilaba. Luego, a veces, vagaba a solas, como un fantasma, delante de las trincheras alemanas e inglesas. También tenía la desagradable manía de deslizarse en silencio hasta un centinela y disparar de repente junto a la oreja de este una bengala de iluminación,
Lo hacía, decía, para poner a prueba el valor. Por desgracia su salud era demasiado débil para soportar una guerra, a ello se debió sin duda el que poco después muriese en Fresnoy, a consecuencia de una herida que en sí misma carecía de importancia. También Eisen era muy bajo de estatura, pero, a diferencia de Ambrook, era gordo. Y como había crecido en el cálido clima de Lisboa, era hijo de un emigrante, siempre estaba tiritando de frío. Por este motivo usaba un gran pañuelo a cuadros rojos para intentar mantener caliente la cabeza, el pañuelo pasaba por encima del casco y luego era anudado bajo la barbilla. Eisen era muy aficionado también a llevar colgadas muchas armas en su cuerpo, además de un fusil que de continuo portaba, se metía debajo del cinturón todo tipo de armas blancas, pistolas, granadas de mano, así como una linterna, de manera que, cuando uno se topaba con él en la trinchera, lo primero que pensaba era que se había tropezado con una especie de armenio. Durante cierto tiempo llevó también en los bolsillos del pantalón algunas granadas ovoides, hasta que esta mala costumbre dio lugar a un incidente muy desagradable que una noche nos contó. Había estado rebuscando en el bolsillo para sacar la pipa de fumar, esta se había enredado en la cinta de una granada ovoide y había tirado de ella. Y así, de repente, Eisen se vio sorprendido por el inequívoco chasquido sordo que suele anunciar el ligero siseo de la ignición del detonador, que dura 3 segundos. En sus horrorizados esfuerzos por sacar el artefacto y tirarlo por encima del parapeto se embrolló de tal manera en su propio bolsillo que hace ya mucho tiempo que estaría hecho pedazos si no hubiera sido porque, gracias a una suerte fabulosa, precisamente aquella granada no estalló. Medio paralizado, y bañado en sudores de angustia, vio cómo se le devolvía, como un regalo, la vida. Pero lo único que con ello consiguió fue un aplazamiento, pues pocos meses después murió combatiendo en Langemarck. También en su caso la voluntad tenía que suplir las deficiencias del cuerpo, era tan corto de vista como duro de oído, y, como pronto se demostró en una pequeña escaramuza que tuvimos con el enemigo, era preciso, para que pudiera participar en la lucha, que sus hombres lo orientaran antes en la dirección adecuada. Con todo, hombres de constitución débil, pero valientes, valen más que no cobardes de constitución fuerte, una y otra vez se puso esto de manifiesto en muchas ocasiones durante las pocas semanas que pasamos en aquella posición. Sin duda cabría calificar de tranquila aquella zona del frente. Pero los violentos tiros concentrados que a veces machacaban por sorpresa las trincheras demostraban que la artillería no escaseaba. Los ingleses eran además muy curiosos y no pasaba semana en que no procurasen, por la astucia o por la fuerza, echar un vistazo a lo que nosotros hacíamos, para ello se servían de pequeños destacamentos de reconocimiento. Corrían entonces muchos rumores acerca de una gran, superbatalla de material, la cual, según se decía, nos iba a proporcionar durante la primavera unos festejos enteramente distintos de aquellos a los que nos había acostumbrado la batalla del Somme el año anterior. Para amortiguar la furia del primer choque preparamos una vasta operación de repliegue. Voy a contar aquí algunos sucesos vividos por mí en este periodo. 1 de marzo de 1917. Por la tarde, como teníamos un tiempo muy despejado, hubo una agitada actividad artillera. Especialmente una batería de grueso calibre, cuyo tiro dirigían observadores situados en globos cautivos, arrasó casi completamente el tramo de trinchera encomendado a la tercera sección. Para completar mi plano de la posición me dirigí esa misma tarde a aquel sitio, fui chapoteando por la llamada trinchera sin nombre, que estaba completamente inundada. Mientras caminaba hacia allá vi cómo caía a tierra delante de nosotros un gigantesco sol amarillo, que arrastraba tras de sí un largo penacho de humo. Un avión alemán se había acercado a aquel fastidioso globo cautivo y lo había incendiado con sus disparos. Perseguido por el furioso tiroteo de la defensa antiaérea, nuestro avión escapó sano y salvo describiendo abruptos círculos. Al atardecer vino a verme el cabo Schnau y me informó de que debajo del abrigo de su pelotón se venía oyendo, desde hacía ya 4 días, un ruido de golpes de pico. Retransmití aquel informe y me enviaron un destacamento de zapadores provisto de aparatos de escucha, pero estos no llegaron a detectar nada sospechoso. Más tarde se dijo que la totalidad de la posición había estado minada. El 5 de marzo, a primeras horas de la madrugada,
se aproximó a nuestra posición una patrulla enemiga y comenzó a cortar las alambradas. Alertado por un centinela, acudí deprisa con unos cuantos hombres y arrojé granadas de mano. Ante esto los atacantes emprendieron la huida, pero dejaron a 2 hombres tendidos sobre el terreno. Uno de ellos, un alférez joven, murió enseguida. El otro, un sargento, tenía graves heridas en los brazos y en las piernas. Por los documentos del oficial pudimos saber que se llamaba Stokes y que pertenecía al 2 grados Regimiento de Fusileros Royal Munster. Iba muy bien vestido y su rostro, al que la muerte había dado una expresión convulsa, tenía unas facciones inteligentes y enérgicas. En su agenda pude leer un gran número de direcciones de chicas de Londres. Esto me conmovió. Lo enterramos detrás de nuestra trinchera y le pusimos una cruz sencilla en la que hice inscribir su nombre con tachuelas clavadas. Este incidente me enseñó que no todas las patrullas tenían un final tan feliz como las realizadas por mí hasta aquel momento. A la madrugada siguiente, tras una corta preparación artillera, los ingleses atacaron con 50 hombres el sector defendido por la compañía vecina a la nuestra, sector que estaba al mando del alférez Reinhardt. Los atacantes se deslizaron sigilosamente hasta llegar delante de nuestras alambradas. Una vez allí, uno de ellos, usando un flotador que llevaba fijado a la manga, transmitió una señal luminosa para hacer callar a las ametralladoras inglesas. Entonces echaron a correr hacia nuestras trincheras al tiempo que caían las últimas granadas. Todos ellos llevaban tiznados de hollín los rostros, para distinguirse lo menos posible en la oscuridad. Fue tan magistral, sin embargo, el recibimiento que los nuestros les dispensaron que solo uno de ellos consiguió llegar hasta nuestra trinchera. La atravesó y siguió corriendo hasta alcanzar la segunda línea. Allí fue abatido a tiros, pues no hizo caso cuando le conminaron a que se entregase. Solo un alférez y un sargento ingleses consiguieron saltar nuestra alambrada. El alférez cayó muerto, aunque debajo del uniforme llevaba una coraza, una bala de pistola, que Reinhardt le disparó a quemarropa, le metió en el cuerpo una placa de la coraza. Al sargento los cascos de metralla de las granadas de mano le arrancaron ambas piernas. A pesar de ello, con una calma estoica, mantuvo apretada entre los dientes su corta pipa hasta que murió. También en esta ocasión tuvimos una vez más, como siempre que topábamos con ingleses, la grata impresión de enfrentarnos a gentes viriles y audaces. A última hora de esa mañana tan pródiga en éxitos iba paseando por mi trinchera cuando vi en un apostadero al alférez Pfaffendorf. Estaba dirigiendo desde allí, con un anteojo goniométrico, el tiro de sus lanzaminas. Me puse a su lado y, nada más hacerlo, descubrí a un inglés que caminaba a descubierto por detrás de la tercera línea enemiga, con su uniforme gris caqui se destacaba nítidamente del horizonte. Le arrebaté de las manos el fusil al centinela que más cerca me quedaba, puse el alza a 600 metros, apunté con todo cuidado, un poco delante de su cabeza, y apreté el gatillo. El inglés dio todavía 3 pasos y luego se derrumbó de espaldas, como si le hubieran quitado de debajo del cuerpo las piernas. Un par de veces batió los brazos y después cayó rodando en un agujero abierto por una granada. Largo tiempo vi brillar aún, con los prismáticos, la manga gris de su uniforme. El 9 de marzo los ingleses volvieron a apisonar nuestro sector según todas las reglas de la balística. A hora muy temprana de la mañana me despertó un intenso ataque artillero por sorpresa. Cogí mi pistola y, adormilado, me precipité afuera. Al apartar a un lado la lona de tienda de campaña que cerraba la entrada de mi galería vi que aún era noche cerrada. Los cegadores fogonazos de los proyectiles y el barro que zumbaba en el aire me despabilaron inmediatamente. Eché a correr por la trinchera, pero no encontré en ella alma viviente hasta que llegué a la escalera de una galería. Allí estaban acurrucados, como gallinas apretujadas cuando llueve, los hombres de un pelotón sin jefe. Me los llevé conmigo y movilicé la trinchera. Tuve una gran alegría al oír por algún sitio la aflautada voz del pequeño Ambrock, que también, lo mismo que yo, estaba poniendo en orden la trinchera. Una vez que el fuego decreció volví malhumorado a mi galería. Allí acrecentó mi mal humor la llamada telefónica que recibí de un puesto de mando. Maldita sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha cogido antes el teléfono? El bombardeo continuó después del desayuno. Esta vez los ingleses machacaron lenta,
pero sistemáticamente, nuestra posición con granadas de grueso calibre. Aquello acabó aburriéndome. Por un pasillo subterráneo fui a hacer una visita al pequeño Ambrook, vi lo que tenía de beber y jugué con él una partida de cartas. En una ocasión nos interrumpió una explosión gigantesca. Por la puerta y por la chimenea de la estufa caían rodando grandes trozos de tierra. El acceso a la galería había sido hundido, el revestimiento de madera de las paredes, doblado y partido como un caja de cerillas. Por la chimenea de ventilación entraba un sofocante olor a almendras amargas. Es que aquellos tipos nos estarían bombardeando con ácido cianhídrico. Bueno, que aproveche. En un determinado momento tuve necesidad imperiosa de ir a un lugar excusado, hube de realizar aquella operación en 4 tiempos, pues los proyectiles de grueso calibre me interrumpían continuamente. Poco después entró corriendo mi ordenanza a decirnos que un disparo certero había reducido a virutas la letrina. Esto movió a Ambrook a hacer un admirativo comentario sobre mi buena suerte. Respondí: si me llego a quedar más tiempo fuera, ahora tendría acaso tantas pecas como usted. El fuego cesó al atardecer. Recorrí entonces la trinchera, lo hice en aquel estado de ánimo que siempre se apoderaba de mí tras un intenso bombardeo y que solo cabe comparar con la sensación de alivio que se experimenta después de una tempestad. El aspecto de la trinchera era desolador. Grandes trechos de ella habían quedado aplanados, 5 accesos a galerías estaban hundidos. Varios hombres habían sido heridos, los visité y los encontré relativamente bien. Cubierto con su lona de tienda de campaña, un muerto yacía en el piso de la trinchera. Un alargado casco de metralla le había arrancado la cadera, aunque se encontraba muy abajo en la escalera de la galería. Al atardecer nos relevaron. El 13 de marzo el coronel Von Oppen me confió la misión de defender con una patrulla compuesta de 2 pelotones el sector ocupado por nuestra compañía, hasta que se hubiera replegado a la otra orilla del río Somme la totalidad del regimiento. Cada uno de los 4 sectores de la primera línea iba a ser guardado por una patrulla igual a la mía, su mando había sido encomendado a oficiales. Empezando por la derecha, aquellos sectores los mandábamos respectivamente los alféreces Reinhardt, Fischer, Louraquillo. Las aldeas que habíamos atravesado a nuestra llegada parecían ahora grandes manicomios. Compañías enteras se dedicaban a derribar y romper paredes o a subirse a los tejados y machacar las tejas. Talaban árboles, rompían cristales, nubes de humo y polvo se alzaban alrededor de enormes montones de escombros. Soldados vestidos con trajes de caballero o de señora abandonados por los habitantes, y tocados con sombreros de copa, corrían como locos de un lado para otro. Con la perspicacia peculiar de los destructores sabían encontrar las vigas maestras de las casas, ataban a ellas cuerdas y luego tiraban, con gritos acompasados, hasta que el edificio se derrumbaba con estruendo. Otros blandían grandes martillos y machacaban todo lo que se les ponía por delante, desde una maceta colocada en el alféizar de una ventana a la artística construcción de vidrio de un invernadero. Hasta la posición Sigfrido todas las aldeas eran un montón de ruinas, todos los árboles estaban talados, todas las carreteras, minadas, todos los pozos, envenenados, todos los cursos de agua, represados con diques, todos los sótanos, volados con explosivos o convertidos en lugares peligrosos merced a las bombas allí escondidas, todas las vías férreas, desmontadas, todos los cables telefónicos, arrancados, todo lo que podía arder, quemado. En suma, transformamos en un yermo la tierra que aguardaría al enemigo cuando éste avanzase. Lo que allí se veía recordaba, como he dicho, un manicomio, y como estos, producía un efecto mitad cómico y mitad repugnante. Aquellas destrucciones fueron funestas también para la disciplina de la tropa, como enseguida pudo notarse. Allí fue donde por vez primera vi la destrucción planificada, un tipo de destrucción con el que luego en la vida habría de tropezar hasta la saciedad. Esta clase de destrucción, que está funestamente vinculada con las concepciones economicistas de nuestra época, ocasiona al destructor más daños que beneficios y no reporta ningún honor al soldado. Entre las sorpresas que habíamos preparado a nuestros sucesores había algunas de una refinada maldad. Así, en las entradas de las casas y de las galerías habíamos tendido alambres casi invisibles, no más gruesos que crines de caballo,
Al menor contacto aquellos cables provocaban el estallido de cargas explosivas ocultas. En muchos lugares cavamos en las carreteras agujeros estrechos y metimos en ellos una granada. Todo ello se tapaba con una tabla de encina y luego se recubría la tabla con tierra. En la tabla había un clavo que quedaba casi encima mismo de la espoleta de la granada. El grosor de la tabla había sido calculado de tal manera que sobre ella pudieran pasar sin el menor peligro las tropas de infantería que marchasen a pie, pero tan pronto como el primer camión o la primera pieza de artillería rodasen sobre la tabla, ésta se curvaría y entonces la granada volaría por los aires. Una de aquellas invenciones insidiosas eran las bombas de efecto retardado. Las enterrábamos en los sótanos de edificios que habíamos dejado intactos. Una plancha de metal dividía estas bombas en dos mitades. Una de ellas estaba llena de explosivos, la otra, de un ácido. Una vez escondidos aquellos huevos diabólicos, el ácido corroía, en un trabajo que duraba semanas, la plancha de metal y hacía estallar la bomba. Una de ellas lanzó por los aires el edificio del ayuntamiento de Bapaume en el preciso momento en que estaban reunidas en él las principales autoridades para festejar la victoria. El 13 de marzo la segunda compañía abandonó la posición y yo la ocupé con mis dos pelotones. Durante la noche un balazo en la cabeza mató a un soldado que se llamaba Kirchhoff. Lo curioso fue que aquel fatídico proyectil fue el único que el adversario disparó durante muchas horas. Hice todo lo que en mis manos estuvo para inducir a engaño al enemigo acerca de nuestras fuerzas. Lanzábamos paladas de tierra por encima del parapeto unas veces en un sitio y otras veces en otro, y con nuestra única ametralladora tuve que hacer una serie de disparos unas veces desde el ala derecha y otras desde la izquierda. A pesar de ello nuestro tiro sonaba muy débil cuando cruzaban nuestra posición, volando a baja altura, aviones enemigos de observación, o cuando un destacamento de zapadores atravesaba la retaguardia enemiga. Por ello todas las noches aparecían en diferentes puntos delante de nuestra trinchera patrullas inglesas que se dedicaban a manipular las alambradas. El penúltimo día de estancia allí estuve a punto de encontrar un final miserable. Un proyectil fallido, procedente de un cañón antiaéreo que disparaba contra los globos cautivos, cayó zumbando desde una gran altura y vino a explotar en el través en que, desprevenido, me había apoyado. La presión del aire me arrojó por la abertura de una galería que quedaba enfrente. Allí me reencontré a mí mismo poco después, sumamente desconcertado. La mañana del día 17 notamos que el ataque era inminente. En la trinchera inglesa de primera línea, una trinchera cubierta de cieno y que de ordinario estaba desierta, oímos el chapotear de muchas botas. Las risas y los gritos de un numeroso destacamento delataban que también por dentro tenían que ir muy empapados aquellos hombres. Unas figuras humanas oscuras se aproximaron a nuestra alambrada, pero las alejamos a tiros. Una de ellas se desplomó entre lamentos y quedó allí tendida. En forma de erizo concentré mis pelotones alrededor de la desembocadura de un ramal de aproximación y me esforcé en iluminar con bengalas el terreno de delante. Todo ello bajo un fuego de artillería y de lanzaminas que empezó de repente. Como las bengalas blancas se nos agotaron pronto, recurrimos a las de colores y lanzamos al aire unos auténticos fuegos artificiales. A las 5, hora fijada para la evacuación, aún demolimos rápidamente con granadas de mano todos los abrigos, excepto aquellos en que habíamos colocado máquinas infernales, cuya construcción era bastante ingeniosa. Todas las municiones que nos quedaban las habíamos empleado en fabricar aquellas máquinas. En las últimas horas no me gustaba ya tocar ninguna caja, ninguna puerta, ningún cubo de agua, pues temía saltar de repente por los aires. A la hora fijada se replegaron hacia el Somme las patrullas, algunas estaban ya enredadas en combates de granadas de mano con el enemigo. Nosotros fuimos los últimos en cruzar la depresión del cauce del río. Unos comandos de zapadores volaron entonces los puentes. Sobre nuestra posición seguía cayendo un furioso fuego de tambor. Hasta pasadas algunas horas no aparecieron junto al Somme las primeras patrullas enemigas. Nosotros nos replegamos detrás de la posición Sigfrido, aún en construcción. Nuestro batallón se instaló en la aldea de Leancourt, situada junto al canal de Saint-Quentin. Me alojé con mi ordenanza en una casita donde las provisiones y las ropas se acumulaban en cómodas y armarios. A pesar de todos mis esfuerzos por convencerle no logré que mi fiel Nigge instalase su yacija en el salón.
que estaba caliente, se empeñó en dormir en la fría cocina, un rasgo típico de la sobriedad que caracteriza a los hombres de la Baja Sajonia. La primera noche tranquila invité a mis amigos a un vino caliente, sazonado con todas las especias que habían dejado los dueños de la casa. Además de otras recompensas, nuestro servicio de patrulla nos había valido 14 días de permiso.